en el aula tiene un poder enorme, güey, de poder transformar mentalidades, güey. Ser responsable con esa transformación. O sea, el punto es de que no te limites. Tú como maestro puedes experimentar, hacer, realizar, güey. El punto es que te digan, el punto es que lleguemos todos aquí, güey. ¿Cómo llegarías tú? ¿Cómo llegarías tú? O sea, si tú mismo le estás incentivando al alumno, güey, que, que llegue a este punto, güey, que de diferentes formas, güey, ¿tú cómo llegarías, güey? Experimenta y atrévete, güey, sé, como decimos aquí tú y yo, güey, sé disruptivo, güey. Rompe cosas, güey, o sea, atrévete para que el alumno se pueda atrever, güey. Fíjate que esta parte de liberar el pensamiento del alumno, el pensamiento crítico, es algo que yo trabajo con mis alumnos de la universidad, porque la educación que conocemos nosotros como adultos de los 30 en adelante, de quienes tenemos 30 en adelante, el concepto de educación es muy diferente al actual. Nosotros aprendimos por generalidades. La generalidad es entender que todos vivimos lo mismo, hacemos lo mismo y actuamos igual. Y les digo, ok, vamos a hablar les digo yo a mis alumnos de universidad, les digo, vamos a hablar de un ecosistema, vamos a hablar del mar. Ujú. Y le digo, levanten la mano quien no conoce el mar. Y pues en la fila pues todos dicen, ay, pues, ¿cómo no vas a conocer el mar? Y ya levantan la mano y le digo a todos, volteen. Y voltean y pues 5 o 6 personas no conocen el mar. Le digo, ¿cómo vamos a hablar del mar si ellos no lo conocen? Ujú. Entonces se quedan acá de, ¿cómo lo vas a enseñar? O sea, ellos como maestros, ¿cómo enseñarían el mar si no lo conocen? Ujú. O sea, es una generalidad y actualmente esas generalidades se rompen con este tipo de proyectos en donde le preguntas al alumno, tenemos esta situación y cómo llegamos ahí. Y ese círculo del mar se hace más grande cuando les preguntas, ¿y quién conoce la nieve? Y pues ya de 5 que levantaron la mano, de repente de 20 alumnos, pues 18 levantan la mano de que no la conocen. Y 2 sí la conocen, entonces dices, no puedes generalizar. Entonces, desde el entendimiento de que no puedes generalizar, ¿por qué estamos enseñando y educando desde la generalización? Porque si el alumno tiene sus estrategias para aprender, ¿por qué se las quieres quitar para enseñarle de la forma que tú entiendes, maestro, que tú aprendes, maestro? ¿Por qué se lo quieres enseñar así cuando él tiene sus formas de resolver el problema? Entonces, más bien entiende qué está haciendo él para poder tú integrarlo a tu enseñanza, porque posiblemente como él está resolviendo las cosas, hay otros 3 4 alumnos que lo resuelven igual. Entonces, eso es el proceso de cambio que vamos a vivir actualmente, de entender qué es lo que están viviendo los alumnos, cómo están aprendiendo los alumnos, cómo están aterrizando sus aprendizajes en los contextos en los que viven para poder de ahí amalgamar las realidades de todos. Y ese es un problema de antaño desde la creación de la SEP, cómo amalgamas la diversidad del mexicano. No, y luego un país como México, güey, ¿no? O sea, que no solamente es demográfico el asunto, es Cultural. cultural, hasta me atrevo a decir racial. O Ujú. sea, como en un principio era, ¿cómo Amalgamar. ajá, cómo hacemos esta amalgama Ajá. de personas indígenas y no indígenas? Y eso hablando en lo máximo, Sí, ¿no? no, En lo plural, sí, güey. dices, ok, tengo una educación para el mestizaje, ¿y qué hacemos con los indígenas? Y pues escuelas indígenas, ok, entonces estás enseñando dos realidades. Ujú. Y luego, pues, a ver, vamos a juntarlas en escuelas bilingües. Ujú. Y ya las juntamos, pero aún están separados. Y luego, espérate, pero también hay afromexicanos.
Ah, caray, ¿cómo que hay afro? Sí, también hay afromexicanos, a ver, intégralos. No, y eso hablando del aspecto racial, falta el aspecto religioso, porque también aquí hay musulmanes, hay judíos, hay cristianos, o sea, es una pluralidad México, güey, en ese sentido, güey. Esa es otra cuestión. Me pasó algo curioso, fíjate, además como ejemplo, me pasó algo curioso en la primaria. El mundo al revés. La mayoría del salón son cristianos y solamente hay 2 católicos. Entonces, antes de vacaciones, Ujú. los chiquillos empezaron a decir, no, ahorita saliendo de la escuela nos vamos a ir al mar y acá y a hacer esto y lo otro. Y le preguntan al niño católico, ¿qué vas a hacer tú? Y dice, no, pues yo voy a guardar los días porque pues muere Jesucristo y va a resucitar. Les dio una risa a los niños cristianos. ¿Cómo va a resucitar una persona? Las personas se mueren y ya no resucitan. Pero es el mundo al revés. O sea, y ese niño se conflictuó porque dijo, ¿qué onda? O sea, y nosotros estamos acostumbrados a que dentro de las aulas sea una mayoría católica y solamente haya 1 o 2 variantes de alumnos que tienen otra religión. Entonces ahí me sorprendió esta parte y volví a caer en el entendimiento de que no podemos generalizar y de que en México hay un sinfín de realidades que tenemos que buscar la forma en que compaginen, en acomodarlas, porque es un país vasto, es vasto de regiones, de culturas, de religiones, de formas sociales, de... Y te digo, güey, pues esas son las grandes dificultades de nuestro país, güey. Que desde la época prehispánica, pues, como había muchos imperios, güey, pues era una mezcla cultural. Y luego a veces, fíjate, güey, nos vamos con en el imaginario colectivo. Que en un lado estaban los aztecas, en otro los purépechas, como si ellos no se conocieran, güey. ¿Sí ves? Aislados. Y había un intercambio cultural también entre ellos, güey. Entonces, por eso existe tanta diferenciación. Y aparte de que eran imperios grandísimos, güey. Que no es como ahora. Ahora puedes tener un control y puedes saber perfectamente qué sucede en Chiapas, qué sucede en Baja California, güey. O sea, ya entiendes qué sabes, o sea, tienes mayor control. Antes no existía, antes las distancias eran lejísimas y iban transformándose todas estas costumbres y todas estas visiones de sociales, güey. Y México, al momento que llega la conquista, güey, aparte la mezcla cultural interna que existía allá, la mezcla que vienen los españoles y que con los españoles también venían, también recordemos, güey, España está regida en 18 regiones, güey. Entonces empezaban a venir españoles de las 18 regiones de España que también tenían una diversidad cultural tremenda, güey. Y entonces empezaban a llegar muchos, güey. Empezaba a llegar la raza negra, güey, que venían provenientes de África como esclavos, güey. Empezaron a venir mucha gente que eso pues provocó el México que hoy tenemos, güey. Y no podemos entender cómo educar, cómo comprender nuestro país si no entendemos las diferentes realidades, güey. Y es que la educación no tampoco está ajeno al tema económico, güey. Claro que influye el tema económico, no es la misma situación de un niño en la selva lacandona de Chiapas, güey, que hace 20 años no tenía ni para siquiera dónde chingados vivir, a un niño de la ciudad de Monterrey que tienen completamente su vida resuelta, ¿no? O sea, son distintas realidades, güey. Entonces, cómo implementar un programa de educación, que la educación vaya jalando parejo y que las mismas oportunidades tengan los del sur y tengan los del norte y los del centro? ¿Cómo hacemos en un tema global, hacemos que nuestro país camine como soldadito, güey, ¿no? O sea, y la única forma es que cada maestro tenga cierta libertad en poder implementar y adoptar ese programa conforme a su contexto, güey. ¿Qué es lo que